Después de que Jesús hubo saciado a 5.000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el mar. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del mar notó que allí no había habido más que una barca y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos. Entretanto, unas barcas de Tiberíades llegaron cerca del sitio donde habían comido el pan después que el Señor había dado gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo has venido aquí?» Jesús les contestó: en verdad os digo, me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre Dios. Ellos le preguntaron: ¿y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús: la obra de Dios es esta, que creáis en el que Él ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tenemos que ponernos, hacer el esfuerzo por lo menos de ponernos en el corazón de Jesús, entrar en su sagrado corazón. Pongamos ejemplos. Eres una persona mayor, tienes hijos, tienes nietos, hombre o mujer, es igual. Vives solo quizá porque quieras vivir solo o porque no tengas más remedio, o por las circunstancias de tu familia estás en una residencia y allí, aparte de ahora la contingencia de la epidemia del virus, en la residencia estás dignamente tratado. Bueno, te has sacrificado toda tu vida, has hecho todos los esfuerzos posibles por tu familia. Y es tu orgullo, tu satisfacción, ver cómo tus hijos han prosperado, cómo tus nietos están creciendo sanos y con posibilidades de abrirse camino más adelante en la vida. Has hecho todo por tu familia porque quieres a tu familia, les has ayudado, pero estás solo. Tienes todavía un dinero en el banco, aún tienes unos ahorros aparte de tu pensión, logras vivir con dignidad y has mantenido todavía una economía que quedará para tu familia cuando tú no estés. Un apartamento valioso, quizá, lo que sea. Pero estás solo. Tu familia no viene a verte. Están muy ocupados. La vida es complicada, falta tiempo. Y tú estás allí en tu casa solo o en la residencia. Y si de vez en cuando va alguien a verte, te piden cosas. Mira, papá, ¿sabes que estamos haciendo una reforma en la casa? Y a ver si nos podías dar algo de dinero porque andamos un poco justos, hemos tenido que pagar un curso de inglés al niño en un colegio costoso en Irlanda. O mira, papá, sabes que ya nuestro hijo mayor ya ha crecido, tenemos que comprarle un coche, a ver si podemos comprarle uno que aunque sea pequeño, en fin, que no sea de segunda mano, a ver si le puedes pagar tú el coche. Y después semanas, meses de silencio. ¿Cómo te sientes tú? Ponte en el lugar de ese anciano. Ha trabajado por su familia, ama a su familia, lo ha hecho con mucho gusto. Está satisfecho de ver que su familia ha prosperado. Haría lo mismo de nuevo porque ama a su familia, pero está solo. Y como todavía tiene algo de lucidez, aunque sea anciano, sigue teniendo la mente despierta, se da cuenta de que su familia no le quiere. ¿Cómo se siente ese anciano? ¿Cómo te sentirías tú si estuvieras en lugar de ese anciano? Hace poco leía que los bomberos habían entrado en una casa donde estaban en la cama
los dos ancianos muertos, abrazados el uno al otro, los dos debieron de morir, si no a la vez, a poca diferencia, los dos ancianos muertos abrazados en la cama. Y decía el que había encontrado los cuerpos, decía que ni siquiera los hijos, una vez que habían avisado, se habían interesado por sus padres. ¿Cómo te sentirías tú si estuvieras en ese lugar? Has hecho todo por tu familia, todo. Y tu familia no se acuerda de ti. Nada más que por si acaso pueden sacar todavía algo más, aún algo más. No les importas nada. Entremos en el Sagrado Corazón de Jesús, porque Él ha hecho mucho más por cada uno de nosotros que ese padre o esa mamá que ha sacrificado su vida por sus hijos. Ha hecho mucho más. Se ha hecho hombre. Nos ha enseñado su maravilloso mensaje. Ha subido a la cruz, ha muerto, ha resucitado. ¿Y qué es lo que nosotros le damos? ¿Quién entra en el corazón de Jesús? ¿Quién se pone en el lugar de Dios? Cuando hoy Jesús dice en el Evangelio estas palabras que son tan certeras como terribles: en verdad os digo, me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Y podía haber añadido el Señor, y queréis seguir comiendo gratis. Yo no os importo, nos dice Jesús. A ti yo no te importo. Seguramente a ti no te importa nadie más que tú mismo, o quizá te importan tus hijos, pero tus hijos harán contigo lo mismo que tú estás haciendo conmigo, es decir, ignorarte. Si no nos importa Jesús, si no nos dolemos con su dolor, si no le acompañamos, si no pensamos en Él, y en cambio le utilizamos porque tenemos fe efectivamente y sabemos que nos puede ayudar, lo mismo que el hijo sabe que su padre tiene unos ahorros todavía en el banco y acude a sacar hasta la última gota del limón estrujándole. Si no nos acercamos a Jesús para agradecer, para amar a quien tanto nos ha amado, ¿de qué sirve todo lo demás? ¿De qué sirve? Aquellos 10 leprosos el Señor les curó la lepra, pero no pudo porque ellos no quisieron curarles la peor de las lepras, que fue la de la ingratitud. A estos les dio de comer con aquel maravilloso milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Pero ellos no entendieron que lo que tenían que hacer era creer en el que había hecho el milagro, agradecerle a Dios y ponerse al servicio de Dios. Lo que querían era otro milagro. Danos más milagros. Que no tengamos que ir a trabajar ni al hospital, que no tengamos que hacer ningún esfuerzo, toda la vida tumbados, y que nos venga el alimento desde el cielo. Dios transformado en un esclavo a tu servicio, ni siquiera en un empleado que le tienes que pagar, no, un esclavo a tu servicio. Eso es lo que es Dios para ti. Pobre Jesús, pobre Jesús. La fe es, en este caso, un sinónimo del agradecimiento. Señor, gracias por todo lo que has hecho por mí, por todo lo que has hecho, incluidos los problemas de la vida. Gracias, Señor, gracias. Creo en ti, creo que todo esto es fruto de tu inmenso amor, es fruto de tu divina misericordia. Yo creo en ti, Señor, y te agradezco, y te agradezco. Y te agradezco con el corazón, y te agradezco o intento hacerlo con las obras, y cuando no lo hago bien, perdóname, Señor, que quiero seguir haciéndolo bien y quiero volver a empezar. Al menos así no haríamos sufrir más al Sagrado Corazón de Jesús. El papá en su casa, solo o en la residencia,
Se encuentra con su hijo, con su nieto, que no viene a pedirle, viene a agradecerle, a hacerle compañía, a decirle que le quiere mucho, a darle un abrazo y un beso. Y es el papá el que le dirá, ¿no necesitas algo? Ya tienes 18 años, quizás te vendría bien tener un coche, aunque sea sencillo, en lugar de uno de segunda mano. Y es el papá el que le diría al hijo, oye, ¿no tenías pendiente de hacer la reforma de la casa? Mira, yo todavía tengo unos ahorros. Cuando uno agradece a Dios, seguramente que, como es tan poco frecuente, Dios se vuelve loco de alegría con aquel que se acerca a Él a darle las gracias y a ponerse a su servicio. Démosle gracias a Dios. No hagamos sufrir más al Sagrado Corazón. Que así sea.